Bienvenidos el día de hoy a este webinar gratuito que lleva por nombre ¿Cómo identificar oportunidades de inversión en tiempos de alta volatilidad en los mercados? Déjenme presentarme, mi nombre es Alexander Kovic, soy el jefe de desarrollo comercial de Cronox. Este webinar va dirigido a cada uno de los asesores de Cronox para poder tener un objetivo principal, que es poder brindarle a nuestros clientes una asesoría financiera de primer nivel, en donde vamos a tomar en cuenta muchos datos macroeconómicos que les van a permitir a los clientes tomar decisiones de manera correcta con un objetivo de inversión, bien sea a medio y largo plazo. Empecemos directamente abordando los siguientes temas. Vamos a llevar un overview de mercado que va a tener temas en común como hablar sobre uno de los bancos suizos que se encuentra en este momento en riesgo de liquidez por cierta situación a nivel general, la tasa de la subida de la Fed, la tasa de la subida de intereses de la Fed, que por lo general va a tener un impacto también de manera global en los mercados. Y por último, un poco de la perspectiva que hay dentro de la TAM por el Fondo Monetario Internacional, que va a permitir situar a Latinoamérica, en vez de tener previsto un crecimiento del 2%, está previsto que pueda crecer a un 3% al año. Entonces, vamos a tener todo esto en contexto y hablaremos un poco sobre Credit Suisse. Credit Suisse es un banco europeo de alto renombre, más que todo un banco suizo, que por lo general es uno de los principales bancos con mayor capitalización de activos bajo manejo. En este momento está pasando por una situación un poco delicada, cuenta con un 20% aproximadamente de probabilidades de poder caer en bancarrota. Pero para que eso llegase a suceder, hay que ir un poco a la parte, se podría decir, del pasado, para poder entender qué está sucediendo con la situación de Credit Suisse. Y resulta que por allí, en la época, podríamos hablar en el año 2021, se presentó una situación de bancarrota con dos fondos americanos de alto renombre, donde llegaron a perder aproximadamente más de 5 mil millones de dólares. Mediante la directiva de Credit Suisse no se abordó rápidamente la situación, y lo que se ha prolongado y ha terminado en esta catástrofe que por los momentos a inicio de año se encontraba con una capitalización de más de 22 mil millones de dólares, y a la fecha se encuentra con una caída del precio de sus acciones de más de un 61%, donde el banco en este momento está costando aproximadamente 9 mil millones de dólares. Entonces hay que tener en contexto un poco, ya que Credit Suisse pertenece a esa selecta lista de instituciones financieras sistemáticas que por lo general cuentan con mucho dinero y podría crear un efecto dominó dentro de los mercados, algo muy similar a lo que sucedió en el 2008-2009 con las hipotecas subprimes y el banco Lehman Brothers. Entonces es muy importante para nosotros como asesores financieros tener en contexto qué está sucediendo con este banco, de qué manera puede impactar en los mercados y cómo se va a ir desarrollando todo su proceso a nivel general, ¿no? Muy importante tomar en cuenta que Credit Suisse representa más un banco institucional, ya que no está afecto a la banca minorista directamente al cliente retail. Por lo general, Credit Suisse es un banco que por lo general tiene activos bajo custodios de compañías e instituciones, es un banco más institucional. Entonces, eso es directamente lo que está sucediendo con Credit Suisse. Hay que estar pendiente de las últimas actualizaciones, cuáles van a ser las decisiones de reestructuración que va a llevar a cabo el banco, pero es muy importante poner todo el contexto a la hora de que nosotros estamos llevando a cabo nuestra asesoría financiera, porque debemos entender cómo funcionan los mercados y cómo se han desarrollado dentro de la historia para poder tomar decisiones a futuro que nos permitan tomar contingencias y presentarle un marco, o se podría decir un macro a nuestros clientes que le permitan tomar decisiones a largo plazo. Además de Credit Suisse, en los últimos meses del año, estaríamos hablando en los últimos 10 meses, la Fed se ha mantenido con una postura muy robusta a la subida de la tasa de intereses de Estados Unidos por lo general, subiendo aproximadamente entre un 3 a un 3,25% hasta la fecha, lo que permite que sea más atractivo para los inversionistas en los bonos de Estados Unidos, lo que permite a la Fed poder recobrar o en ese momento acumular más dinero de los inversionistas del mercado y a la vez recoger más, lo que podríamos decir, su masa monetaria dentro de Estados Unidos. Por ende, al reducir la masa monetaria dentro de Estados Unidos, van a poder intentar controlar la inflación, porque al ver menos dólares dentro del mercado, por lo general suele bajar la inflación, ¿no? Por lo general también baja el consumo, y eso es lo que está apuntando directamente la Fed, que próximamente entre el 1 y el 2 de noviembre va a estar pronunciándose y van a estar tomando decisiones si suben un 0,75% más o si suben aproximadamente un 1% más para poder controlar la inflación de Estados Unidos, que como pueden observar
La inflación de Estados Unidos en este momento de manera interanual se encuentra en un 8.2%, lo que está haciendo que en Estados Unidos se tomen medidas mediante las tasas de la Fed para poder controlarla. Se tenía previsto que para mediados de octubre se iban a tomar decisiones un poco más rigurosas que podrían impactar a los mercados globales. Y Estados Unidos, si hacemos un poco el track record de los últimos 10 meses, se mantiene una inflación de más del 6.5%, lo que a su vez también ve impactado a países como Chile, Colombia y Perú, que por lo general también se encuentran en un proceso inflacionario con sus monedas locales. Imagínense el impacto que puede tener ya en la cambia de tasas entre dólares y las diferentes monedas de la TAM, ¿no? Por lo general, cuando la Fed empieza a subir tasas de intereses, el dólar siempre se ha catalogado como por ser una divisa de refugio para aquellos inversionistas que están buscando proteger su dinero directamente. Entonces, desde este contexto macroeconómico, me gusta que ustedes como asesores se encuentren siempre motivados a estar atentos de todas las actualidades que están sucediendo dentro de la economía global, dentro de los mercados, para así poder tomar decisiones y poder asesorar al cliente desde el conocimiento y prever cualquier contingencia que pueda suceder en los mercados para brindarle al cliente la mejor asesoría financiera desde la manera más profesional posible, ¿no? Entonces, continuamos con nuestra presentación y lo que ha sucedido muchísimo en los últimos días en los mercados, con la caída del Standard & Poor's 500 tocando el piso más bajo en los últimos 20 años en julio con un menos 24%, los clientes suelen llamarte con esa desesperación de que cuándo vamos a ver una recuperación de nuestros portafolios de inversión dentro de renta variable, ¿no? Y es muy importante que cuando los clientes se acerquen con esa duda, que por lo general va a ser muy cíclica cada 2 o 5 años, podamos tomar en cuenta nosotros como asesores financieros lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Este gráfico que pueden observar aquí por los momentos les muestra lo que son los diferentes eventos históricos que han sucedido desde 1936, en donde podemos observar que empezó con una recesión del 37 al 38 y el último ha sido la caída de los mercados frente a la pandemia del COVID 2019 y 2020. Podemos observar también la leyenda que hay una recesión promedio cuando hay una crisis o cuando hay una situación adversa en los mercados que se prolonga entre 12 a 24 meses, y es muy importante observar que siempre dentro de los mercados el Standard & Poor's 500, que representa aproximadamente a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, es como un medidor del pulso económico de lo que sucede dentro de Estados Unidos. Si lo observamos en los últimos, estaríamos hablando de 90, 70 años aproximadamente, siempre se ha mantenido en un proceso ascendente, porque es muy importante entender que si en algún momento se llegase a suceder o en el hipotético escenario los mercados no se llegasen a recuperar, sería la primera vez en 140 años que esto sucede. Entonces, por lo general es muy importante tener en cuenta, mostrarle al cliente los datos, que estas situaciones de mercado suelen repetirse, que son cíclicas. La diferencia es de qué manera podemos asesorar al cliente y desde qué contexto le permitimos poder tener acceso a información que le permita prepararse para el futuro. Entonces, es muy importante, además de entender la historia, entender el proceso de inversión desde un contexto en donde podamos dejar de cara, podríamos hacer a un lado, lo que serían las emociones, ¿no? Dentro de las inversiones hay un contexto muy importante, que todos somos seres humanos y que por lo general tomamos decisiones por lo general de manera muy emocional, ¿no? Y más que todo cuando podemos observar una caída de los mercados de un menos 24% solamente en un mes, en el mes de julio directamente, por la situación bélica entre Rusia y Ucrania, para la subida de la tasa de intereses en la bolsa de valores de Estados Unidos, en la economía estadounidense. Entonces aquí podemos observar en esta gráfica los diferentes estados de emociones por los que suelen pasar los inversionistas. La euforia la encontrábamos aproximadamente en el 2021, en febrero, cuando los mercados estaban rindiendo por encima del performance que se tenía previstos. Las compañías blue chips se mantenían desarrollándose y pagando dividendos, y por lo general a medida que se fueron desarrollando los diferentes eventos dentro del mercado, podemos observar que el cliente puede pasar por un proceso de ansiedad, miedo, pánico, y en este momento se encuentra en un punto de desesperación. Podemos observar que cuando los mercados son siempre muy emocionales en los diferentes contextos, tenemos un punto máximo de riesgo cuando hay la mayor euforia dentro de los mercados, y cuando llegan a la desesperación por lo general es el punto máximo para poder aprovechar oportunidades, porque por lo general se suele tomar en cuenta que suelen llegar a un piso las caídas de los mercados. Y ponemos en contexto una frase muy interesante de Warren Buffett,
que suele comentar que hay que ser temeroso cuando el mercado es codicioso y ser codicioso cuando el mercado es temeroso. Esto tiene que ver mucho con aprovechar las oportunidades, comprar a un precio económico, permitirte ingresar al mercado cuando está en una situación que te permita identificar una oportunidad que a largo plazo te va a dar grandes rendimientos. Es muy importante para nuestros clientes hacerles saber que el 70% del tiempo el cliente se va a encontrar dentro de un mercado que le va a permitir crecer positivamente, desde un contexto en donde el cliente le permite tomar la decisión desde el conocimiento y no desde la especulación. Por lo general, el cliente debe tomar como decisión estar del lado del 70% que estar del lado del 30% que suele tomar decisiones desde las emociones, desde la especulación y no desde una asesoría financiera sólida o inclusive desde un criterio personal de estudio que le permita tomar en cuenta los diferentes datos que han sucedido dentro de la historia y además comprender el contexto presente para así poder tomar decisiones a largo plazo de manera muy, pero muy objetiva, ¿ok? Pasemos a hablar entonces sobre los diferentes ciclos de mercado que se suelen atravesar. Por lo general, las correcciones, que son entre 2 a 3 años aproximadamente, suelen darse ese tipo de correcciones, generan interesantes oportunidades de inversión para aquellos clientes que están dispuestos a recibir la información de manera idónea, poder sintetizar la asesoría financiera que nosotros podemos darle y al final, luego de presentar todos estos datos, el cliente va a poder estar de su lado, tomar la decisión si desea anotar los goles, si desea avanzar con un proceso de oportunidad que le permita hacer crecer sus excedentes de capitales y podemos verlo en esta gráfica, las diferentes situaciones del mercado, como las más recientes podemos observar la caída de la hipoteca subprime por el tema de la masificación de la deuda a nivel inmobiliario en Estados Unidos. Tuvo una caída de un menos 0.51%. En los primeros 12 meses hubo una recuperación en rebote de un 53.6% y a 24 meses mantuvo una recuperación de un 88.3%. Por lo general, si nos vamos al contexto anterior de las situaciones que se encuentran en este momento en los mercados, el Standard & Poor's 500 ha caído en julio, en su época más, se podría decir, crítica en los últimos 20 años. Esos son indicativos de que podemos estar cerca de llegar al tope de caída, lo que permita tener un rebote, bien sea en U o en W, que le permitan a los clientes tener una rentabilidad o una oportunidad para poder invertir en los mercados de renta variable y poder aprovecharse o recuperarse, o mejor dicho, rentabilizar ese upside que va a tener el mercado a la hora de ese rebote de recuperación. Entonces, hay muchas cosas macroeconómicas, muchos datos macroeconómicos, mucha información que permite que el cliente pueda tomar decisiones desde un contexto donde mantenga un conocimiento objetivo de manera profesional, separando las emociones dentro de la renta variable en un periodo de tiempo entre medio a largo plazo. Estamos hablando como mínimo 5 años de maduración y como máximo de 10 en adelante. Es muy importante poner ese contexto. La renta variable, su mejor aliado siempre va a ser el largo plazo. Pasemos a hablar de esta gráfica que observamos en este momento. Este indicativo de bearish and bullish son dos tipos de mercado. Del lado izquierdo en verde nos encontramos con un mercado muy pesimista y del lado derecho nos encontramos con un mercado muy optimista. Por lo general esta medida está desde un 1 a 10% y si identificamos la gráfica nos indican que los clientes no pueden tomar decisiones cuando esta gráfica se encuentra entre 2 y 8%, pero el cliente sí puede tomar decisiones cuando se encuentran en los puntos más opuestos. Por ejemplo, en este momento estamos en un mercado bearish, un mercado pesimista en etapa de 1 y en febrero aproximadamente nos encontrábamos en un 7.7%, lo que comentaba al inicio, un mercado muy optimista. Y aquí podemos en este momento identificar que nos encontramos en un mercado pesimista. Estamos hablando de que en los últimos 20 años no hemos encontrado acciones tan económicas de compañías de primer nivel o compañías de valor, compañías blue chips, que le permitan a los clientes tener acceso a compañías de primer nivel. Entonces, por lo general, si nos vamos a la historia, dentro de los últimos 140 años aproximadamente, se han presentado solamente 19 mercados pesimistas, de los cuales el 85% de las veces el mercado siempre se ha recuperado de una manera muy,
muy importante y muy, se podría decir, rentable para el cliente. Entonces, es muy importante entender estas gráficas para poder nosotros como asesor financiero mostrarle al cliente las oportunidades, identificar esas oportunidades que le permitirían hacer crecer su dinero a largo plazo. Como hablaba sobre Warren Buffett, es muy importante comprar acciones cuando se encuentran en sus precios más bajos para poder venderlas a un precio más alto para poder ganar esa plusvalía entre el crecimiento que se genera de los rebotes de mercado y las diferentes correcciones. Compra barato para vender caro. Invierte en compañías que te permitan poder hacer crecer tu dinero a largo plazo porque cuentan con un objetivo, porque cuentan con un modelo de negocio probado, solidificado y que le permite tener un track record muy sólido dentro del mercado y poder defenderse y poder sobrevivir a cualquier situación financiera o crisis de los mercados que pueda soltarnos próximamente o correcciones que suelen darse entre 2 a 3 años. Es muy importante identificar eso como asesor financiero. Aquí en esta gráfica podemos observar la importancia del largo plazo, en donde vamos a encontrar diferentes tipos o procesos de inversión dentro de la renta variable. El primer año el cliente tiene una probabilidad de mantenerse con un 74% de probabilidades en positivo. Si nos vamos a 5 años, el cliente tiene un 86% de probabilidades de mantenerse en positivo frente a un 14% en negativo. Y si llevamos esto a largo plazo, que debería ser el objetivo del cliente cuando invierte dentro de la renta variable, bien sea para un plan privado de jubilación, bien sea para un plan de estudios superiores universitarios, estamos hablando de un horizonte de inversión en 15 años, el 100% de las veces el cliente se va a retirar con un rendimiento positivo, superando el performance que se tenía previsto. Pero aquí es muy importante que cuando hablamos del largo plazo, hablemos de disciplina, hablamos de poder separar de manera objetiva la información, para así identificar oportunidades que le permitan al cliente poder tomar la mejor decisión, ¿ok? Entonces, dentro de Cronox generalmente te contamos con 2 fondos de renta variable que van adaptados a un objetivo de inversión en específico para cada cliente, que le permiten crear un ahorro programado y que por lo general está direccionado a este contexto que llevo rato explicando sobre las diferentes gráficas, las diferentes oportunidades de mercado que nos encontramos en este momento dentro de la renta variable. Y nuestros 2 fondos de renta variable son Capital Futuro e Inversión Plus. Capital Futuro, como su nombre lo indica, es un fondo de creación de capital a medio y largo plazo que va dirigido a clientes que están pensando bien sea crear un plan privado de jubilación o crear un plan de estudios superiores universitarios para proteger el futuro educativo de sus hijos, o para aquellas parejas que recientemente se acaban de casar, van a crear su patrimonio, van a poner en sí disciplina para crear un ahorro programado. Capital Futuro es el plan idóneo para poder crear ese objetivo de inversión a largo plazo. Capital Futuro te lo permite hacer desde $100 en adelante. Pueden hacerlo de manera mensual, trimestral, semestral o anual, con un objetivo de inversión a medio y largo plazo, mediante los pagos pudiendo domiciliarlo mediante su tarjeta de crédito o débito. ¿Qué tipo de portafolio vas a encontrar dentro de Capital Futuro? Portafolios que invierten en la Bolsa de Valores de Estados Unidos o en la Bolsa de Valores de Londres, que son activamente gestionados y que le permiten al cliente tener acceso al mercado internacional. Eso es muy importante, identificar el objetivo que el cliente tiene mediante Capital Futuro para que pueda prevalecer esa disciplina del ahorro programado a largo plazo. Además de Capital Futuro, contamos con otro fondo de renta variable que lleva por nombre Inversión Plus. Inversión Plus, a diferencia de Capital Futuro, es un fondo de acumulación de capital. Va dirigido a un cliente que ya cuenta con patrimonio, que ya ha creado esa riqueza y lo que está buscando es generar excedentes de capital, poner a trabajar su dinero para que pueda superar la inflación y para que pueda generarle plusvalía. Estamos hablando de que esto va dirigido a clientes que cuentan ya con un capital excedente, que pueden tenerlo en el banco, que pueden tenerlo en un fondo de pensión. Por lo general deberían evaluar el performance que está teniendo su dinero dentro de los bancos o dentro de la AFP para que puedan tomar decisiones de manera correcta. Y Inversión Plus es un fondo de aporte único que desde $5,000 en adelante puede tener acceso a nuestros portafolios de inversión, a compañías de primer nivel, a fondos gestionados por asset managers de primer nivel con más de 40, 50, hasta 60 años de experiencia dentro del mercado
y desde $5,000 en adelante el cliente va a poder tener acceso a ese tipo de portafolios de inversión que nosotros como compañía podemos ofrecer, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre algunos instrumentos de renta variable o los asset managers con los cuales Cronox tiene partnerships, que son fondos de primer nivel que por lo general están regulados bajo jurisdicción inglesa. Entonces, el primero que voy a hablar es Castle Stone. Castle Stone es una gestora de fondos de inversión con más de 20 años de experiencia dentro de los mercados. Están manejando aproximadamente una UM de más de $400 millones. Estamos hablando que Castle Stone es una gestora de fondos que por lo general crea portafolios de inversión activamente gestionados, pero con un objetivo de poder ofrecerle al cliente ese portafolio indexado, poder crear ese portafolio para un cliente en específico. Estamos hablando que dentro de Castle Stone te vas a encontrar este tipo de portafolio que va dirigido a un cliente que está familiarizado con el sector tecnológico y lo que desea es tener acceso a acciones de primer nivel en compañías del sector tecnológico. Dentro de Castle Stone hay un portafolio de inversión que lleva por nombre FANG. FANG es el acrónimo de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, y el plus sería el resto del sector tecnológico de compañías como Alibaba, Taiwan en semiconductores, el archienemigo se podría decir en Asia de Google, que es Baidu, compañías también como Samsung. Mediante ese portafolio de Castle Stone que lleva por nombre FANG, el cliente va a poder tener acceso al portafolio tecnológico. Este portafolio en los últimos 4 años ha tenido un performance de más de un 60% de rentabilidad. ¿No? Es muy importante tener ese tipo de información que van a poder visualizarlo dentro de su portal de Cronox y van a poder revisar toda la información que yo les estoy haciendo llegar mediante este webinar. Además de tener acceso a un portafolio tecnológico como el FANG, Castle Stone también crea portafolios de inversión como para aquellos clientes que suelen acercarse a su asesor financiero y le dicen, ok, bueno, yo no estoy buscando compañías nuevas, estoy buscando compañías que puedan tener un track record comprobado, que tengan más de 20 años cotizando en bolsa, y crea un portafolio que lleva por nombre Low Volatility Stocks o compañías Blue Chips, que por lo general son compañías que puedes encontrar su producto en cualquier parte del mundo, compañías como Coca-Cola, McDonald's, Pfizer, Procter & Gamble, Apple. Por lo general ese tipo de compañías que tienen una solidez dentro del mercado y que suele comportarse de una manera diferente a la volatilidad del mercado, ¿no? Digamos que el portafolio de Low Volatility Stocks es un portafolio que ha sido creado como para poder mitigar lo mayor posible las pérdidas y a la hora de que el mercado se está recuperando poder rentabilizar lo mayor posible, ¿no? Una rentabilidad promedio dentro de ese portafolio oscila entre un 7% en dólares a un 11% de manera anual. Además de todo, este asset manager como Castle Stone trabajamos con 3 más. El siguiente sería Momentum. Momentum es una compañía sudafricana con más de 40 años de experiencia dentro de los mercados, pero que cuenta con una filial en Londres que lleva por nombre Harmony Portfolios, que le permite a los clientes de Cronox tener acceso a 3 tipos de portafolio, ¿no? Con un perfil audaz, un perfil balanceado y un perfil conservador. Momentum cuenta con más de 18.000 empleados a nivel mundial y además con un track record comprobado de más de 40 años, con más de 6.000 millones de dólares de activos de bajo manejo. Es un fondo que ha sido premiado en el 2019, en el 2020, como la mejor gestora de fondos de inversión del mundo. Entonces es muy importante entender que el cliente, mediante Capital Futuro, puede tener acceso desde $100, un ticket muy accesible para el cliente latinoamericano, a un fondo de primer nivel activamente gestionados por profesionales que han sido premiados como los mejores del mundo. Entonces es muy importante resaltar este tipo de approach frente al cliente porque nos va a permitir hacerle saber que está invirtiendo en compañías y con asset managers que le van a permitir cumplir sus objetivos financieros, proteger su patrimonio a largo plazo y poder llevar a cabo ese proceso de inversión de manera efectiva con datos macroeconómicos y con una transparencia y una tranquilidad de primer nivel. Además, de Momentum, contamos con Carlton James. Desde mi contexto profesional, Carlton James es un portafolio defensivo. Si vemos el track record del 2022, la mayoría de fondos de renta variable se encuentran en un menos 20, un menos 15%, inclusive hay unos en un menos 31%. Carlton James es el único portafolio de renta variable que yo he encontrado dentro de los mercados que en este momento se mantiene de manera positiva, se mantiene con un rendimiento de un 3.77% y tiene que ver con que la estrategia de inversión que lleva Carlton James es una estrategia de
descorrelacionada de los mercados habituales. Estamos hablando de que Carlton James es un asset manager que cuenta con más de 100 años de experiencia, ha sido premiado en Reino Unido muchas veces y tiene acceso a una estrategia de inversión alfa de manera diversificada. ¿Qué quiere decir eso? Que invierte en compañías que no están cotizando en la bolsa de valores ni de Estados Unidos ni en la bolsa de valores de Londres. Tiene una característica que está preparado para cualquier ciclo del mercado, o sea, que invierten en compañías que apenas se están preparando para cotizar en bolsa, o sea, que todavía tienen solidez y tienen un track record muy sólido a nivel financiero, y no solamente se dejan llevar por la decisión que suelen tomar sus profesionales, sino que también delegan esa oportunidad de auditoría y de supervisión y de viabilidad de los proyectos que van a financiar a una de las compañías más grandes de valorización de riesgo como lo es Dun Industries. Entonces es muy importante entender con qué tipo de compañías estamos trabajando. Carlton James trabaja también con Deloitte, que es una de las compañías también de alto renombre en Estados Unidos a nivel de riesgo y administración. Entonces, estamos hablando de que Carlton James no solamente lleva una estrategia de inversión en renta variable, sino que también maneja una estrategia de préstamos garantizados institucionales. No suele ser préstamos de dinero entre $250,000 a $5 millones que le permite poder tener un contexto garantizado para poder respaldar su estrategia, porque antes de prestar $65 toman en garantía el equivalente a $100 para poder respaldar esa deuda. Entonces estamos hablando de un portafolio de renta variable, pero que suele tener características y un anillo de seguridad que le permite al cliente darle rendimientos constantes con un objetivo del 8% en dólares, ¿no? ¿En qué invierte Carlton James? En procesos como energía renovable, real estate comercial, también tienen acceso a medios digitales y tienen acceso también a tecnología. Entonces, Carlton James es un portafolio de inversión también muy interesante. Y por último, vamos a ponerle la guindilla al pastel, algo que deben haber escuchado mucho dentro de los mercados que se encuentran repitiéndose en este momento, tiene que ver mucho con la tecnología blockchain. Estamos hablando del fondo Block Asset Management, que se encarga de poder conseguir oportunidades de inversión dentro del sector de blockchain directamente. Cuando yo estoy explicando este portafolio de inversión, por lo general, los clientes, los asesores suelen asociarlos directamente con que van a invertir en cripto como Bitcoin, Ethereum, Solana, y desde el contexto en general, este portafolio no se dedica a eso, sino que se dedica a identificar compañías que estén desarrollando tecnología blockchain, tecnología que le permita darle usabilidad al ecosistema cripto a largo plazo. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de la tecnología que está detrás del cripto, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso, ya que el cliente va a estar invirtiendo en dólares y va a estar invirtiendo en compañías que están buscando darles usabilidad a esa tecnología, bien sea en las finanzas descentralizadas, bien sea en los NFT, bien sea en los procesos a nivel de staking o préstamos, y que por lo general también va direccionado un poco a diferentes sectores como salud, también tienen que ver mucho con la agricultura, porque pueden en ese caso crear toda una cadena de supply chain para poder hacer el rastreo de sus productos. Entonces, por lo general, la tecnología blockchain, cuando lo llevamos a un contexto de diferentes sectores, puede tener un potencial de crecimiento enorme, y este portafolio de inversión lleva ese objetivo, poder identificar a esas compañías que se encuentran desarrollando proyectos en blockchain que van a poder darle usabilidad a largo plazo a la tecnología blockchain. Entonces, para ir terminando, desde la parte de la presidencia del Comité de Inversiones de Economic Capital, tenemos 3 recomendaciones que hacerle tanto a nuestros clientes como a nuestros asesores, que es que lo primordial que deben mantener confianza dentro de su objetivo de inversión, ya que si nos vamos a un track record, a entender la historia, los mercados siempre han sido cíclicos, siempre se ha repetido el mismo proceso, y a largo plazo, si mantienen una disciplina, si suelen tomar a un lado un poco las emociones y toman decisiones de manera más óptimas, de manera más objetivas, sus objetivos financieros siempre se van a cumplir a largo plazo. Entonces es muy importante transmitirle al cliente esa confianza, llevarlo desde la mano y poder mostrarle los datos, poder ser fáctico y brindarle esa tranquilidad en todo su proceso de inversión. La otra recomendación que podemos darle a los asesores y a cada uno de los clientes es que, partiendo de la idea de toda la información que les hemos hecho llegar,
puedan identificar oportunidades para poder tener crecimientos y poder tener rentabilidades muy interesantes en estas situaciones que suelen tener mucha volatilidad en los mercados y siempre tomando decisiones desde el conocimiento. Esto es muy importante tomar en cuenta que desde Cronox nuestra recomendación es siempre tomar decisiones de manera óptima, con información que nos permita predecir o que nos permita tomar contingencia de cuál podrían ser los escenarios que puedan suceder a largo plazo dentro de los mercados, pero siempre estar protegido y llevar portafolios de inversión defensivos que nos permitan balancear nuestro portafolio de inversión, bien sea como asesores o bien sea directamente como cliente, ¿no? Y para aquellos asesores que por lo general siempre están muy de la mano con la renta fija, esto también le va a permitir poder hacer lo que sería el cross-selling, una venta cruzada, presentándole a los clientes que por lo general en la renta fija pueden tener aproximadamente el 25% de su patrimonio, poder diversificar su riesgo, poder identificar estas oportunidades y poner a trabajar su dinero de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, esas son las 3 recomendaciones que podemos darles de detrás del Comité de Inversiones de Cronox. Es muy importante que se mantengan muy sólidos, muy claros cuando están transmitiendo esta información, porque están hablando de datos fácticos, de información muy inside que les va a permitir a los clientes tomar decisiones con una prospección muy interesante a largo plazo. Entonces, de mi parte, esto sería todo. Gracias por acompañarme en este webinar de cómo identificar oportunidades de inversión cuando los mercados se encuentran en volatilidad. Voy a estar para ayudarlos en todo su proceso. Que tengan un excelente día. Por mi parte, se retira Alexander Kovic. Es un placer conocerlos. Hasta luego.